Economía y sociedad, por Max Weber. 152. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 4. Comunidades étnicas. 4. Nacionalidad y prestigio cultural. La nacionalidad comparte con el pueblo, por lo menos en su sentido étnico corriente, la vaga idea de que a la base de la comunidad sentida debe haber una comunidad de origen, aunque en realidad hombres que se consideran como connacionales están mucho más distantes entre sí, no solo ocasionalmente, sino por razón del origen, que aquellos que pertenecen a nacionalidades distintas y hostiles. Pueden existir diferencias de nacionalidad, por ejemplo, a pesar de un próximo parentesco de origen indudable, solo por el hecho de diferencias de confesión religiosa, como entre serbios y croatas. Muy diversos son los motivos reales de la creencia en la existencia de una unidad nacional y muy diferentes las acciones comunitarias que en ella se basan. En una época de lucha de lenguas como la nuestra, se considera sobre todo la comunidad de lengua como su base normal. Lo que posea además de la mera comunidad lingüística, hay que buscarlo entonces naturalmente en el resultado específico al que se orienta su acción comunitaria, y este no es otro que la unión política particular. De hecho, se consideran hoy conceptualmente idénticos el Estado nacional y el Estado montado sobre la base de unidad de lenguaje. En realidad, junto a las unidades políticas constituidas sobre base nacional, en ese sentido lingüístico, que son las de cuño moderno, tenemos otras muchas que abarcan varias comunidades lingüísticas y que casi siempre escogen un idioma para la vida política. Pero tampoco basta la comunidad de lenguaje para el llamado sentimiento nacional, que por ahora dejamos sin definir, como lo demuestra, al lado del ya citado ejemplo, el caso de los irlandeses, suizos y alsacianos de lengua alemana, los cuales no se sienten, por lo menos en pleno sentido, miembros de la nación designada por su idioma. Por otra parte, tampoco las diferencias de lenguaje constituyen ningún obstáculo para el sentimiento de comunidad nacional. Los alsacianos de lengua alemana se sentían en su tiempo y se sienten en gran parte todavía como una parte de la nación francesa. Desde luego, no en pleno sentido, no así como el francés de habla francesa. Hay, por lo tanto, grados de univocidad cualitativa de la creencia en la comunidad nacional. En los alsacianos alemanes, el sentimiento de comunidad con los franceses, muy extendido entre ellos, está condicionado, además de por una cierta comunidad de costumbres y por ciertos bienes de cultura sensual, respecto de los cuales Wittich ha llamado la atención por recuerdos políticos. Lo muestran las abundantes reliquias del Museo de Colmar, triviales para los demás, pero valoradas patéticamente por los alsacianos como banderas tricolor, cascos militares y de bomberos, decretos de Luis Felipe y sobre todo reliquias revolucionarias. Destinos políticos comunes, indirectamente sociales, muy altamente valorados por las masas como símbolo de la destrucción del feudalismo, han creado esta comunidad y su leyenda representa lo que las sagas de los pueblos primitivos. La grande nación fue la liberadora de la servidumbre feudal. Se consideraba como portadora de la cultura, su idioma como lengua de la cultura, el alemán como dialecto para la vida cotidiana, y la adhesión a los de habla culta es, por consiguiente, una actitud interior específica, evidentemente afín al sentimiento de comunidad que descansa en la comunidad lingüística, aunque no idéntico con él, pues se apoya en una comunidad cultural parcial y en el recuerdo político. En los polacos de la Alta Silesia no existía hasta hace poco ningún sentimiento nacional consciente, por lo menos en medida relevante, de suerte que se hubiera sentido enfrentado a la comunidad política prusiana, fundada esencialmente en una comunidad de lengua alemana. Eran prusianos leales, si bien pasivos, aunque no fueran alemanes interesados de alguna manera en la existencia de la Unión Nacional Política del Reich alemán, y no sentían, por lo general, de un modo consciente o espacial o especialmente fuerte, la necesidad de romper con sus conciudadanos de habla alemana. Faltaba, por lo tanto, el sentimiento nacional que se desarrolla sobre la base de la comunidad de lenguaje. Y tampoco podía hablarse todavía de una comunidad de cultura en ausencia de la cultura misma. Entre los alemanes del Báltico no está extendido el sentimiento nacional
ni en el sentido de una valoración positiva de la comunidad de lengua con los alemanes, ni en el de la nostalgia por una unión política con el Reich alemán, que sería aborrecida más bien. Por el contrario, se separan abiertamente del mundo eslavo, y del ruso en especial, en parte, y por cierto, de un modo muy fuerte, por diferencias estamentales, en parte por incompatibilidad de costumbres, mutua incomprensión y desprecio recíproco de ambas culturas. Y esto a pesar de que, o quizás debido en parte a que, practican una gran lealtad vasalla frente a la casa reinante y de que se han mostrado tan interesados como cualquier ruso nacional en el poderío de la comunidad política presidida por esa casa, comunidad a la que les suministraban funcionarios y que a su vez se cuidaban de que estos no les faltaran. Falta, por tanto, todo lo que podría llamarse sentimiento nacional en el sentido lingüístico moderno o también cultural. Ocurre aquí lo mismo que entre los proletarios polacos: lealtad respecto a la comunidad política en unión con un extendido sentimiento de comunidad limitado a la comunidad local del lenguaje que existe dentro de aquella, pero fuertemente modificado por el sentimiento estamental. Tampoco existe ninguna unidad estamental, aunque las oposiciones no sean tan rudas como las que existían dentro de la población blanca en los estados del sur de la Unión Americana. Sin embargo, las oposiciones internas estamentales y de clase ceden ante la amenaza común a la comunidad del lenguaje. Y, finalmente, hay casos en los que el nombre no parece adecuarse muy bien, como en el sentimiento de comunidad de los suizos y de los belgas, o quizás del luxemburgués y del oriundo del Liechtenstein. Lo que nos despierta reparos para aplicar el nombre de nación no es la pequeñez cuantitativa de la unión política. Los holandeses constituyen para nosotros una nación, sino la renuencia consciente al poder que convirtió en neutrales a esas colectividades políticas. Los suizos no constituyen una verdadera nación si queremos fijarnos en la comunidad de lengua o de cultura, en el sentido de una cultura literaria o artística. Sin embargo, su extendido y robusto sentimiento de comunidad, a pesar de cierta debilitación aparecida recientemente, no tiene solo sus raíces en la lealtad frente a la comunidad política, sino también en la particularidad de las costumbres, que, sea cual fuere su contenido real, son sentidas subjetivamente como algo muy común y peculiar, muy condicionado por la oposición a otras estructuras sociales, especialmente la alemana, pero sin olvidar en general a toda gran formación política y militar, con sus consecuencias inevitables para la organización del régimen interior de dominación. Peculiaridad que solo la existencia independiente parece garantizar. La lealtad de los franceses del Canadá respecto a la comunidad política inglesa está hoy condicionada grandemente por la profunda antipatía que les inspira la estructura económica y social y las costumbres de la vecina república, frente a la que la subsistencia del Canadá comunidad autónoma es sentida como garantía de la peculiaridad tradicional. Esta casuística podría multiplicarse fácilmente y debería hacerlo toda investigación sociológica exacta. Pone de relieve que los sentimientos colectivos que se designan con el nombre genérico de nacionales no son unívocos, sino que pueden ser nutridos por diferentes fuentes. Pueden representar un papel importante las diferencias en la articulación social y económica y la estructura interna del poder, con sus influencias sobre las costumbres, pero no necesariamente en Alemania son tan distintas como puede uno imaginar. Los recuerdos políticos comunes, la confesión religiosa, la comunidad del lenguaje y también el hábitos condicionados racialmente pueden actuar como fuentes. Este último factor actúa con frecuencia de un modo peculiar. Desde el punto de vista de los blancos de Estados Unidos, difícilmente se puede hablar de sentimiento nacional común que los uniría con los negros, mientras estos tenían y tienen un sentimiento nacional, por lo menos en el sentido de que reclaman ese derecho. Y, sin embargo, entre los suizos, por ejemplo, el orgullo de la propia conciencia por su peculiaridad y la disposición a defenderla sin consideración ninguna, ni es de otro género ni está menos extendido entre ellos que en cualquier gran nación orientada al poderío político. Siempre el concepto de nación nos refiere al poder político y lo nacional, si en general es algo unitario. Es un tipo especial de patos que, en un grupo humano unido por una comunidad de lenguaje, de religión, de costumbres o de destino,
se vincula a la idea de una organización política propia, ya existente o a la que se aspira, y cuanto más se carga el acento sobre la idea de poder, tanto más específico resulta ese sentimiento patético. Este patético orgullo por el poder político abstracto que posee o al que aspira la comunidad puede estar más extendido en una pequeña, cuantitativamente, comunidad, como la comunidad lingüística de los húngaros, checos y griegos, que en otra cualitativamente igual, pero mucho más grande, por ejemplo, en los alemanes de hace siglo y medio, que entonces constituían también una comunidad de lengua, pero no tenían ninguna pretensión de poder nacional.